Hola y sean todos bienvenidos. Para nosotros es un honor que nos acompañen en una emisión más de este programa, Testimonios de Fe, de El Mensajero. En esta oportunidad tenemos con nosotros a nuestro hermano Joel Arenas, a quien le damos la bienvenida. La paz de Dios, Joel. Amén. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, estamos bien. Súper, muy bien. El hermano Joel, durante esta etapa de pandemia, tuvo una bendición de parte de nuestro Dios que quiere compartirnos en este programa. Entonces vamos a escuchar un poco, que nos cuente primero sobre el contexto, cómo es que pasaron estos eventos hasta la manifestación o evento que nos quiera compartir. Adelante. Pues sí, mira, durante el contexto es que durante la situación o lo que vivimos a nivel mundial, que es la pandemia, bueno, a mí también me infectó pues ese virus, ¿no? Para mí, pues dentro de mi fe, de mi creencia, como es la luz del mundo, pues todo es de parte de Dios. Fue en el mes de noviembre, por el 8 de noviembre más o menos, cuando yo iba al doctor, pues tenía unos síntomas que eran temperaturas muy altas, dolor de cabeza. Esos fueron los primeros síntomas que a mí me pasaron. Entonces acudí al doctor, acudí al médico, me fui con mi esposa y pues también salió ya positiva. Pero a mí durante los días se me añadían pues más síntomas. Como la temperatura de arriba de 40 no se me quitaba ni de día ni de noche, o sea, todo el tiempo andaba con temperaturas muy, muy altas. Y empezó después el otro síntoma, que fue la tos. Fue una tos así muy, muy desesperante. ¿Por qué? Porque me daban como ciertos ataques de tos, y entonces en esos ataques de tos mi oxigenación bajaba demasiado, bajaba a 70, a 60. Bueno, en esos ataques de tos, después ya mi oxigenación normalmente la tenía como en 80, 75. Siguieron pasando los días, los síntomas se agravaban cada día más. Hablando físicamente, me encontraba demasiado débil y lo único que pues era acostarme, era lo único que yo estaba, ¿no? Y pues sí lo viví solo. Bueno, hablando de que yo me encerré en un cuarto. Y lo bueno es que mi esposa, gracias a Dios, los síntomas no fueron muy fuertes, pasaron como una gripa para ella, pero yo sí me tuve que encerrar. Entonces al paso del tiempo, pues los síntomas fueron creciendo y creciendo, y fueron más fuertes los síntomas. Llegó el día 13 de noviembre, que fue un día sábado me parece, pues ya mi oxigenación la tenía demasiado baja, tenía como a 50, más o menos, mi oxigenación. Entonces me decían que ya me tenía que ir al hospital, porque pues esa oxigenación pues en cualquier momento pues iba a fallecer, ¿no? Eso fue el día 13. Para eso te estoy hablando que ya no podía ni siquiera yo, me costaba mucho trabajo agarrar el celular, o sea, no tenía ni fuerzas ni para tomar el celular. Bueno, le dije a mi esposa esa noche que pues de todos que estuviera tranquilo, ¿no? Porque casualmente cumplí años ese día, ¿no? Y mi esposa, no, pues bueno, mensajes de felicitaciones, porque no podía hablar, porque si hablaba inmediatamente me llegaba la tos. Entonces todo era como por mensajes. Pues esa noche, ya el día 14 por la madrugada, mi oxigenación yo creo que llegó a 40. Entonces ese día eran las 5 de la mañana. Lo que sí tengo muy presente es la hora, porque eran las 5 de la mañana. Entonces yo, con las pocas fuerzas que tenía, pues agarré el teléfono y puse la oración de 5. Y ya, escuché la oración de 5, pero yo la escuchaba allá lejos. O sea, escuchaba una voz demasiado lejos. Y mi cuerpo se empezaba ya a desvanecer, porque mis fuerzas se iban terminando. De hecho, mi voz, mi tono de voz o mi voz literal, o sea, ya no me escuchaba. Yo sentía que hablaba, pero me decían que hablaba así ya como viejito, o sea, que ya no podías hablar. Bueno, entonces yo recuerdo
que pasó la oración de 5 y yo no sé si fue un sueño, bueno, porque ya mi cuerpo estaba demasiado cansado. Yo sentí o vi cómo mi cuerpo luchaba. La forma de respirar era como de jalar aire como fuera posible, ¿no? Mi cuerpo luchaba. Y en eso, pues, ya dejé de escuchar la oración de 5. Y tuve como, no sé, una visión o una manifestación, no sé cómo explicártelo. Tal vez fue un sueño, no lo sé. Pero en ese sueño yo me veía en un lugar, sobre un camino. Y yo estaba sentado en una banca. Estaba así, como esperando a alguien, ¿no? Sobre ese camino. Y de repente, efectivamente llegó una persona. Y yo alzaba mi vista. Y él me estiraba su mano y me decía, vámonos. Y cuando alzaba mi vista, yo veía a una persona imponente, hermosa, una vestimenta muy, muy especial. Y recuerdo mucho cuando me daba la mano, traía una camisa negra, un traje negro, pero un negro hermoso, bonito. Me daba la mano y me decía, vámonos. Y tomaba su mano y cuando alzaba mi vista, yo veía por mi fe. Yo veía a la persona del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Cuando lo volteaba a ver, él me sonreía. Íbamos caminando. Entonces yo empezaba a platicar con él. No recuerdo exactamente qué le decía. Pero llegamos a un lugar. Yo me sentía como un niño chiquito. Como cuando lo toma su papá de la mano y va agarrado de su mano, te sientes seguro. Yo así me sentí en ese momento. Pero yo me sentía con una paz que yo no te puedo expresar con palabras, esa paz tan bonita que yo sentía, porque ya no sentía una aflicción o un dolor. Ya yo sentía una paz, una paz que, te vuelvo a repetir, no te puedo expresar con palabras esa paz. Y llegamos a un lugar donde él me decía, permíteme un instante. Y yo me volví a sentar en una banquita. Y de repente llegaba, yo sentía la presencia de algo, pero no lo vi, porque no lo vi. Y empezaba a platicar con él y le decía, yo sé que tú eres mi Dios. Yo sé que tú eres mi Señor. Y eres el dador de la vida. Y yo le expresaba, le decía, pues Señor, si tú así me lo permites, si me permitieras la vida. Y empezaba a decirle muchas cosas. Solo yo sentí que me decía que sí. Yo sentí que me decía que sí. Y en ese momento desperté. Para esto, mi esposa a esa hora, después de la oración de 6, me decía que me fue a ver. Y me decía, oye, yo te vi bien tranquilo. Y ella después de la oración de 6 de la oración de 5 se puso pues a orarle a Dios, ¿no? Pues en favor de mi vida. Entonces, mi esposa ya como a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, ya me fue a ver y yo le platiqué y le dije, ya no me voy a morir. Ya no me voy a morir porque Dios me ha dado una bendición muy grande. Y le empezaba a explicar o a platicar lo que yo había sentido, había vivido, ¿no? Ese sueño o esa manifestación de Dios. Y pues en ese momento mi esposa se hincó a hacer oración de agradecerle a Dios. Y todos nos pusimos a hacer oración.
Pasó ese día, mi oxigenación ya estaba como a 90, pero ya durante el transcurso del día, en la noche, me puse otra vez mal. Ya era día domingo. El día domingo mi oxigenación volvió a bajar a 30. Pues mi esposa preocupada porque pues ya no podía respirar. Y me decía, ¿sabes qué? Te vamos a llevar al hospital. Yo le decía, sí, está bien. Para esto, pues ya mi esposa hablaba a los médicos, les decía mi estado de salud, mi oxigenación. Y los médicos le decían a mi esposa, ya no lo lleves al hospital, ya no llega ni siquiera a un hospital por más cercano que esté. Pues anímicamente mi esposa, pues sí, se bajó, ¿no? Pues ya los médicos le habían dicho que ya no llegaba a un hospital. Pero yo le decía a mi esposa, tú confía en Dios, porque Dios ya se ha manifestado y me da una bendición muy grande. Y le decía, confiemos en Él. Confiemos para nosotros en la oración de un hombre justo, un verdadero hombre de Dios. Y no lo digo porque tengo la vida, sino porque es mi fe. Desde el día 14 de diciembre del 2014, para mí, Él es un hombre de Dios. Y no lo digo como un fanatismo, o porque alguien me lo dijo, no, porque yo lo creo, porque yo así lo siento en mi corazón. Entonces, todo esto, para mí fue muy confortable, porque muchos que han vivido esta enfermedad, es difícil, porque la vives solo, la vives aislado de los seres que quieres. Y vimos que Dios manda a sus ángeles, es cierto. Durante todo ese trayecto de mi enfermedad, y te lo digo, verdad, delante de Dios, no faltó nada en mi hogar, nada, absolutamente nada. Y te puedo decir que yo estoy muy agradecido con Dios, con las personas que estuvieron ahí. Algo muy bonito, una hermana, si no se lo puedo decir, la hermana Maciel Romero. La hermana iba y me ponía mis inyecciones. Ahí es también donde vemos nosotros como hermanos en Cristo. Pues, como en la enfermedad, y a pesar de que es un virus mortal, hay esa hermandad como hermanos en Cristo. Y te lo digo porque no cualquiera te podía inyectar. Le hablamos a los doctores y no iban a inyectarme, o enfermeras y no iban a inyectarme. Entonces, esa hermandad que también aquí en la iglesia, la luz del mundo, se nos ha inculcado, es algo real, es un hecho real y es un hecho palpable. Eso fue lo que a mí me sucedió durante este tiempo pues de pandemia, y muy agradecido con Dios, con el apóstol de Jesucristo, con las oraciones de los hermanos que también aquí oraban por mí. Y en ningún momento de la enfermedad yo dije, ¿por qué a mí? No. Yo le dije a Dios, te agradezco que hayas venido a visitar mi casa, porque a través de la enfermedad sé que me estaba alejando de ti. No, pues justamente un muy hermoso testimonio de fe, como usted lo menciona, y pues en esta pandemia cuántos de mis hermanos sí vivieron esa situación, y nosotros aquí en la iglesia pues orábamos, como usted lo menciona, por todos ellos, y vemos cómo Dios se manifestó, y aún en situaciones muy muy adversas que usted menciona, prácticamente al límite de la muerte, pues Dios tuvo a bien regalarle esa bendición
que lo llenó de ánimo para seguir adelante, y por bendición de Dios hoy sigue aquí con nosotros para dar esta manifestación a todos nosotros y a darnos a conocer cómo Dios le bendijo. También nos seguimos acordando de todos nuestros hermanos, porque aún no termina esta pandemia y seguimos en esta misma fe. Dios le pague, hermano, por compartirnos esta experiencia. No, pues Dios les pague por la oportunidad de contar esto, porque te voy a repetir, esto es fe, y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Dios te pague. Así es, primeramente Dios.